Las nubes hacen más encantador el azul del cielo y Nube de Palabras hace más interesante la realidad política y económica del país. Y así como analizamos o hicimos un balance, ¿no?, político del primer año de Milei, por supuesto que también vamos a hacer un balance económico. ¿Qué te parece, Diego? Excelente. Vamos entonces a hablar con un especialista. Es Ricardo Delgado, economista, director de la consultora Analítica, y vamos a ver qué pasó este año y qué puede pasar el próximo, ¿no? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, viste que no se suele hacer en estas épocas del año esto de decir el balance. No. Somos muy originales, pero te vamos a pedir, no sé, algunos puntos fuertes o lo que vos considerás que, digamos, los deberes ahí se hicieron bien. Sí, yo creo que, a ver, para sorpresa de muchos, y me incluyo, el gobierno termina en una condición, un gobierno que asumió en condiciones realmente muy complejas, siendo un outsider de la política, alguien que venía por fuera del esquema preestablecido de las relaciones de poder en Argentina, que hoy estemos en una estabilidad financiera, inflacionaria, cambiaria de esta magnitud, realmente sorprende. Y ahí creo que hay una explicación que podemos después abundar, y es la persistencia de la lógica del superávit fiscal como eje ordenador de toda la política macroeconómica del gobierno, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto que Milei entendió como nadie, claramente, no solo que lo entendió, sino que lo supo ejecutar. Después podemos discutir como una segunda derivada si se hizo bien, si se puede mejorar hacia adelante, si es sostenible, pero lo cierto es que en un mes Milei dio vuelta a un déficit crónico de las cuentas públicas, y eso evidentemente lo que hizo, entre otras tantas cosas, fue empezar a ordenar el mercado monetario y de alguna manera empezar a bajar drásticamente la inflación, y ese es un punto que me parece que hay que destacar. Sí, son sus dos grandes promesas de campaña y las cumplió en este primer año. Todavía falta, ¿no? Por supuesto. Bueno, a ver, estabilizar una economía es una historia importante, central, el paso inicial absolutamente imprescindible para pensar en alguna cuestión más vinculada al crecimiento y mucho más al desarrollo, pero digamos, si vos no tenés las cuentas ordenadas, si no tenés inflación baja, si no tenés estabilidad financiera, difícilmente podrás lograr todo lo demás. Ahora viene, me parece, no solamente en la fase en donde tenés que consolidar lo que ya lograste en materia cambiaria en particular, y después también podemos hacer un zoom en ese aspecto que me preocupa, o que me ocupa, digamos, no te diría me preocupa, pero sí que me ocupa, por un lado, y encarar justamente esta segunda fase, lo que yo creo que debería el gobierno empezar a trabajar, que es una segunda fase más vinculada a cómo darle dinámica a las actividades productivas, al consumo, que es una de las cuestiones que me parece que es lo que la gente también está demandando, por lo menos según las últimas encuestas de opinión. Diego. Hola, Ricardo. Hola, Diego. Quiero preguntarte por ese piso de inflación, digamos, porque uno se mueve por parámetros. Entonces, cuando la inflación era tan alta, 2,5, 2,4 era un éxito. Bueno, sigue siendo una inflación, es muchísimo mejor que lo que teníamos, pero a nivel mundial es una inflación altísima. Bueno, de 2,4 a 1,4, de 2,4 a 1, a 0,8. ¿En cuánto tiempo lo lográs? Bueno, a ver, primero, te tienen que, los que toman decisiones en el día a día, y básicamente en los mercados financieros, pero también las actividades productivas, los empresarios locales y demás, te tienen que creer que tu estrategia va a poder seguir. Ese es como, digamos, vos sos psicólogo y lo entendés. La credibilidad o la confianza forma parte de las relaciones humanas básicas, y eso me parece que en la economía aplica perfectamente. Suponiendo que tenés eso, el gobierno ya ha explicitado que va a cambiar en estos meses su política cambiaria, va a reducir lo que se llama el credit peg, o sea, el ajuste mensual
del tipo de cambio oficial, del dólar oficial, lo va a reducir del 2% al 1%. Este 2% es el que ponía cierto piso a la inflación, porque obviamente si los productos, hay una enorme cantidad de productos que requieren insumos importados para producirse en la Argentina, estás poniendo justamente ese aumento claramente, digamos, como que actúa como, insisto, como piso para que la inflación siga bajando. Si lo bajas del 2 al 1, probablemente en el verano puedas, para sobrar el 2%, estar un poco más abajo. La pregunta ahí es si es sostenible hacia adelante, y ahí estamos, como estás tocando un instrumento muy clave también de la política macro y que explica no solamente lo fiscal, que es central, sino también esta lógica del dólar cuasi fijo que tenemos hoy en la Argentina. Bueno, en este contexto internacional, con nuestro principal socio comercial devaluando como Brasil, ahí hay un foco de atención que hay que seguir con mucha precisión, porque la historia lamentablemente nos enseña que cuando nuestros socios devalúan es difícil sostener una estrategia cambiaria que va a contramano de esa lógica de los demás socios, ¿no? Metámonos ahí, porque pareciera que es la luz que se empezó a encender en los últimos días, ¿no? El tema de Brasil, y ya recordando el efecto caipirinha, estamos lejos de eso, por supuesto, pero aquella vez que fue un cóctel de todas bebidas blancas, el efecto vodka, el efecto caipirinha, el tequila, pero ¿cómo lo puede ir manejando esto el gobierno? ¿O cómo se debería manejar una devaluación de Brasil si es que persiste, no? Bueno, Brasil devaluó casi 30%, hay que ver cómo terminan en estas últimas ruedas, pero probablemente en el año ha sido la devaluación más significativa de la moneda brasileña de los últimos por lo menos 15 años, no tengo exactamente el número, pero seguramente así es. Con lo cual, digo, eso evidentemente impacta, insisto, ¿qué quiere decir? Que Brasil devalúa, que se vuelve más competitivo en sus exportaciones, siendo que Argentina es un destino, no el principal de Brasil, pero un destino importante de las ventas brasileñas en el mundo, y además, obviamente, y eso implica obviamente abaratar el espejo las importaciones de ese lugar y competir en condiciones de precio menos favorables para los productores locales. Ahí entonces, y ahí hay un punto central, porque buena parte del comercio con Brasil, sacando la cuestión agropecuaria, tiene que ver con bienes industriales, y allí la Argentina me parece que digamos, tiene un entramado productivo, y ya lo sufrimos en los 90, que fue, digamos, realmente complicado justamente por estas decisiones que son absolutamente autónomas, independientes de las decisiones del gobierno argentino, que toman, en este caso, el gobierno brasileño, el Banco Central brasileño. Bueno, hay algo muy importante, que es, por ejemplo, el dólar está estable, el gobierno tiene estable el dólar, que es una variable fundamental. Todo va bien, salvo que pase algo externo. Es decir, hay algo, la idea de que el gobierno controla una parte y lo está haciendo aparentemente muy bien, pero hay factores externos que atentarían, o en la historia argentina han atentado contra la estabilidad. ¿Existen estos factores externos hoy día? ¿De qué se debería preocupar, si es que esto es así, el gobierno? Bueno, si siempre existen esos factores externos, llamarle globalización o como quieras, los países están muy interconectados, por supuesto desde lo financiero, pero también, es importantísimo, pero mucho más también desde el punto de vista, digamos, del comercio y de las inversiones, que hace 20 o 30 años atrás. Antes los países eran mucho más autónomos en sus políticas económicas, en sus decisiones de política económica, y hoy obviamente dependen mucho de lo que hacen el resto. Yo te diría, obviamente seguir la moneda brasileña, qué va a hacer Brasil con su moneda, es clave para ver qué tipo de impactos y cómo puede la Argentina defenderse de esas decisiones del Banco Central brasileño, que a diferencia de los 90, en donde vos no podías devaluar, la Argentina tiene mucho todo el tipo de cambio flexible. O sea, cuando vos podés ajustar tu precio, podés devaluar un poco más rápido, podés ajustar de diferentes maneras el tipo de cambio, a diferencia del 1 a 1 de la convertibilidad, que tiene un tipo de cambio fijo. Bueno, tenés ciertas herramientas de mejor calidad, si querés, para ese tipo
tipo de defensa. El otro tema es, bueno, ¿qué va a hacer Estados Unidos con su tasa de interés? Si Trump, como ha planteado durante toda su campaña electoral, pone a la inflación como un foco principal, más allá de que la inflación en Estados Unidos hoy en particular esté digamos en promedio relativamente controlada, ciertamente se puede esperar algunos aumentos de tasas en la Reserva Federal, y eso impactar obviamente en todas las economías emergentes. Obviamente, si sube la tasa en Estados Unidos, se hace más atractivas las colocaciones en Estados Unidos. Eso le quita flujo de fondos y de financiamiento a las economías emergentes, en este caso también en particular a la Argentina. Pero Ricardo, déjame ir a lo más traumático, que siempre es el fantasma de que o hay un valor del dólar y o el gobierno debe devaluar o el mercado te devalúa. ¿Qué hay de eso? Bueno, a ver, nunca ningún gobierno quiere devaluar, y de hecho por eso todos los gobiernos, inclusive, toman al dólar como un ancla, claramente. O sea, hoy tenemos, el gobierno después de la gran devaluación, el salto del 13 de diciembre del año pasado, 3 días después de haber asumido, que digamos implicó un salto de más de casi 120% en el valor del dólar en relación al peso, claramente el gobierno después planchó el dólar, usó al dólar como un ancla. Por eso esa devaluación del 2% que tenemos hoy por mes es un dólar cuasi fijo, y lo quiere llevar todavía más como decíamos antes, al 1. Ningún gobierno quiere devaluar, por definición, porque eso implica obviamente más inflación, menos ingresos, menos capacidad de consumo, todo lo que ya sabemos, y está bien, y es lógico. Los gobiernos argentinos en los últimos años además se han enamorado de esta idea de mantengamos el dólar lo más barato que podemos. ¿Por qué? Porque eso hace que la inflación sea más baja, ficticiamente más baja, porque más tarde o más temprano, como bien vos decís, las medias juegan como en el ajedrez y los mercados te terminan corriendo y devaluando. Hoy esa situación está, a mi juicio, más controlada. ¿Por qué? Primero, porque dice, no todos los pesos pueden dolarizarse libremente. Las empresas tienen enormes restricciones para poder utilizar de manera libre sus pesos en el sistema financiero, y eso ha contenido la presión cambiaria. Por otro lado, lo que decíamos antes, vos tenés un Estado, un gobierno que tomó la decisión de mantener el superávit fiscal, que implica sacar pesos del mercado, entonces el peso se vuelve, lo dijo el ministro Caputo hace algunos meses, un objeto más deseado o más escaso, y eso hace obviamente que cuando el peso es más escaso es porque el dólar se vuelve más barato. Siempre las relaciones de monedas son de esa manera. Entonces, ahí tenés también el otro elemento. Pero claramente, claramente vos también tenés que estar mirando con los espejos y en las pantallas qué está pasando con el resto del mundo. Si todo el mundo te está evaluando, y la estrategia de sostener un tipo de cambio fijo o casi fijo se vuelve bastante compleja. En ese esquema yo además te agrego para el año que viene un jugador que me parece que va a tener relevancia nuevamente en Argentina, como ha tenido en las últimas, desde que volvió el acuerdo con el fondo, que es el propio fondo. El fondo va a ser un jugador de peso en la economía argentina el año que viene, probablemente a partir de la asunción de Trump, y a mi juicio eso también va a determinar cuál va a ser la estrategia que va a seguir el gobierno respecto del dólar. Bien, se habla, y estos 10.000 millones de los que se habla, eso puede darte espalda, digamos, más allá de que seguís atado o más atado al fondo, que uno no sabe cuánto más o menos podés estar atado siempre que tengas una deuda, o sea, o no tenés deuda o tenés. Bueno, atado estás, diría, recontra atado al fondo, porque tenés una deuda, claramente. El fondo es el principal acreedor de la Argentina, y bueno, como tal va a tener, digamos, sus mesas de discusión con sus deudores. En este caso, el principal deudor del fondo es la Argentina. El fondo es el principal acreedor, pero también nosotros tenemos la ventaja de que somos el principal deudor, y esa es una ventaja, porque como siempre se dice, si uno le debe $100.000 al banco, es un problema de uno. Si uno le debe $100 millones al banco, también es un problema del banco. Entonces, el fondo tampoco va a querer, como lo ha demostrado en todos estos años, romper, y menos aún con un cambio de gobierno en los Estados Unidos, a mi juicio, va a querer romper lanzas con el gobierno local, sobre todo porque además desde el punto de vista de
de las cuestiones que viene el fondo, de lo fiscal, de lo monetario, la Argentina este año, como decíamos al principio, ha hecho realmente las cosas bien. Bien, la última, sobre todo por mi parte, no sé, Diego, después si querés hacer alguna más, pero quiero tocar un poco el tema del empleo, ¿no? Este año no se vio muy afectado, a pesar de que hay algunos temores, ¿no? Pero no fue una explosión. Alguna vez Agustín Salvia me decía eso, que eso ayudó a temperar un poquito el ánimo en el año, que no fue una explosión, y sobre todo porque se van muchos a los empleos informales. Pero ahí, ¿qué prevés para lo que queda para lo que viene el año que viene, en realidad, 2025? Bueno, yo creo que gran parte de este mega ajuste que ha hecho el gobierno durante el 2024 ha tenido la baja en una herencia positiva, si querés, del gobierno de Alberto Fernández. Vaya frase, si hay alguna herencia del gobierno positiva del gobierno de Alberto Fernández, que ha sido un desempleo muy bajo, con empleo de mala calidad en buena parte, con un crecimiento del empleo privado nulo, pero sin duda, tener menos de 6 puntos de desempleo, es una tasa baja para la economía argentina, para la productividad de la economía argentina, ha sido un activo para poder aplicar un ajuste, porque en general los niveles de empleo no se destruyen de la noche a la mañana, no son variables financieras, no es que pague 15% como sucede en una acción, en un bono, el empleo de la noche a la mañana, sino que las empresas primero quieren preservar a sus trabajadores porque les costó formar, porque por diferentes razones, porque tienen un costo de salida en muchos casos significativo, y entonces van haciendo, el proceso, intermedio de la transición, con recorte de horas, suspensión de turnos, hasta llegar al final del proceso a un despido. Y de hecho, la verdad que el desempleo hoy está en torno a 8 puntos y va a terminar en esos niveles, o sea, aumentó apenas 2 puntos con semejante ajuste. Obviamente en sectores, como bien vos decís, Carlos, en donde, por ejemplo, la construcción, se perdieron 100.000 puestos de trabajo, que es un impacto realmente significativo, es una masa de 600.000 que se estiman en términos formales y algo menos en términos informales, pero, ha sido un impacto muy relevante en ese sector, en algunos sectores industriales. Pero a nivel macro, el desempleo ha permitido, o el bajo desempleo, ha permitido que se sostengan estos procesos de ajuste. Y hacia adelante, la pregunta es, ¿cómo va a recuperar la actividad económica su dinámica? Parece ser que ya tocó piso, parece ser con algunos sectores mejor y otros menos, más rezagados, con heterogeneidades, pero ciertamente uno no debería ver destrucción de empleo en los próximos meses, pero tampoco una creación de puestos de trabajo fenomenal, porque eso tiene que ver más que nada con cómo se percibe a la Argentina como atractor de nuevas inversiones, ya no financieras, sino reales, en fierros, en máquinas, en nuevas plantas. Sí, inversión productiva. Bueno, veremos si eso está en 2025. Ricardo, muchísimas gracias por este balance. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un gran 2025. Igualmente. Un abrazo grande. Fue Ricardo Delgado, economista y director de la consultora Analítica.